Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tus bendiciones, por tu protección. Señor, te rogamos que en esta noche estés con nosotros, que tú nos guíes, que tú estés con tu Santo Espíritu en nuestros corazones y en tu palabra que vamos a recibir. Señor, te rogamos que ilumines nuestra mente, nuestro entendimiento para poder recibir la luz de tu palabra y poder contemplar a Cristo tal cual es. Así podemos verte a ti tal como eres. Gracias, Señor, te damos por las inmensas bendiciones de este día, de recordar lo que Jesús hizo y hace por nosotros, y te pedimos que estés con nosotros en esta conversación, en este estudio. Gracias te damos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Carlos, después de varias interrupciones, te agradezco por la paciencia y recordemos un poco qué fue lo que vimos la noche anterior como introducción, ¿no? A lo que queríamos charlar en esta tarde. Sí, yo por lo menos puedo resumir, ¿verdad? Que anoche estuvimos viendo lo que era la Pascua de forma general, o sea, cuándo comenzaba, cómo se calculaba así bíblicamente hablando, por lo menos el inicio del año, el primer mes del año, y estábamos viendo lo que significaba la Pascua, hacia qué apuntaba, y apuntaba de forma general hacia la liberación del pecado, la liberación de la esclavitud del pecado. Jesús dijo, ¿verdad?, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que la Pascua apunta a la obra de Jesús de quitar el pecado del mundo, de quitar la esclavitud al pecado y, ¿verdad? Y de todas sus consecuencias también, a liberarnos del pecado y de todas sus consecuencias. Entonces estuvimos viendo cómo fue que surgió esta necesidad de que Jesús nos liberara. ¿Cómo fue que quedamos esclavizados? Y vimos que quedamos esclavizados por medio de las mentiras de la serpiente antigua, del diablo, de Satanás. Él habló unas tergiversaciones del carácter de Dios, ¿verdad? De forma muy sutil, introdujo estas tergiversaciones en la mente de nuestros primeros padres y de forma natural o como de forma eh, de forma obligatoria o compulsoria la obra de liberarnos de esa rebeldía en la que caímos por medio de esas mentiras tendría que ser entonces por medio de la revelación de la verdad. Ujú. Y estuvimos viendo que, ¿verdad? Y con ese versículo terminamos que Dios, ¿verdad?, envió a Jesús para que deshiciera las obras del diablo y tal Las vez obras del diablo. exacto. Sí, vos sabés que una de las cosas que me llamaba la atención de lo que mencionabas ayer es el énfasis en las mentiras, ¿no es cierto? Con lo cual necesariamente eh, viene la declaración de la verdad para deshacer esas mentiras. Y la declaración de la verdad no solamente viene en palabras, sino que viene vivida en la persona de Jesús. Y creería que, bueno, que ese es uno de los grandes motivos por la cual nos encontramos hoy recordando lo que sucedió hace casi 2000 años atrás. Sí, Y me viene a la mente que precisamente mencionas que recordamos hoy y hoy estamos en el primer día de panes sin levadura, es un día de convocación sagrada, un día de santa reunión, de santa convocación. Y, ¿Y qué hacía el pueblo de Israel cuando salió de Egipto en este día? En este día, o sea, la madrugada anterior fue que salieron de Egipto. Ellos iban marchando con prácticamente sus con el, bolsas sobre los hombros. exacto, y también sintiéndose que no les faltaba nada, que Dios había provisto, porque salieron con las manos llenas de todas las riquezas de los egipcios. Ujú. Ellos salieron de una condición de esclavos y de haberse sentido esclavos para sentirse que estaban en novedad de vida, De libertad. de libertad, y el gozo que tenían que estar experimentando en ese momento debe haber sido indescriptible para nosotros que no sabemos lo que significa estar en la condición en la que ellos estuvieron. Ujú. Sí, totalmente, totalmente. Y eso me proyecta mentalmente al gozo de la liberación del pecado, ¿no es cierto? Así mismo es. Eh, que, que no es poca cosa, ¿no? Mm, Eh, dentro
digamos, dentro de lo que veníamos hablando de la esclavitud, es que las mentiras que Lucifer presentó a nuestros padres y que ellos aceptaron, se transfirieron a su descendencia. Y todos a una vinimos a ser inútiles, todos a una nos enemistamos con Dios y empezamos a ver a Dios como nuestro enemigo. Empezamos a ver a un Dios como un ser que no se preocupa por sus criaturas, como un ser distante. Y esa es la verdad que Jesús tenía que venir a declarar en su vida, eh, aquí en este mundo. Ujú. A declararnos, a enseñarnos la vida de Dios, ¿no es cierto? Y ahí habíamos leído un versículo que leámoslo nuevamente, habíamos terminado con este versículo eh, hace en la presentación anterior. Primera Juan capítulo 3, el versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y como mencionaste hace un ratito, eh, la obra del diablo siendo engaño, mentiras y muerte, el deshacer esas obras por oposición, por forma natural, consiste en venir a dar vida y a declarar la verdad. Y Ujú. es interesante, si nosotros leemos el contexto de este versículo, lo empezamos a leer a partir del versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y acá me resalta, ¿no? Me llama la atención, Él apareció, hay dos apariciones, ¿no? Él Ujú. apareció para quitar nuestros pecados, Él apareció para deshacer las obras del diablo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, Mm. Él es el Cordero que quita el pecado de nuestra vida, ¿no? De tu vida y de mi vida, Ujú. si le dejamos. Eh, y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es que cómo es que Cristo hace este deshacer las Ujú. obras del diablo y cómo es que triunfa sobre el diablo? Y eso lo podemos leer, lo encontramos ahí en Colosenses capítulo 2, en el versículo 15, que dice así: despojando a los principados y a las potestades. Está hablando de los principados y de las potestades de las tinieblas, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y de acá hay varias palabras o varios aspectos que nos llaman la atención, ¿no? Despojando, habías mencionado algo hace un ratito respecto de la palabra despojando. Sí, me viene a la mente este versículo cuando hablando de Jesús y ¿verdad? En Filipenses capítulo 2 que dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Ujú, ¿verdad? Que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, ujú, o sea, se vació, se anonadó. Entonces, cuando habla de despojar a los principados y a las potestades, nosotros decimos, ¿de qué se despojó Jesús, verdad? Nosotros hablamos ujú. de cómo él voluntariamente este, renunció Dejó su forma de Dios. o dejó su forma de Dios y las prerrogativas que esto implicaba, ¿no? Ujú, Aunque seguía teniendo la autoridad del Hijo de Dios, dejó esa forma de Dios y las ventajas o beneficios que tener la forma de Dios le podían dar sobre un ujú, ser humano, ¿verdad? ujú. Y porque la forma de Dios debe haber sido o tiene que ser infinitamente Superior a la del ser superior humano. a la del ser humano y más el ser humano en pecado. Pero cuando hablamos de despojar a los principados y las potestades, es despojarlo precisamente de su poder, ¿no? Despojarlos de sus armas, de los mecanismos que utilizan para poder engañar, para poder hacer que el hombre caiga en pecado y para conducirnos hacia la muerte. Los Este, desarmó, digamos. los desarmó, quedaron desarmados. Por eso me gustan los verbos que aparecen en los versículos de Primera de Juan 3: quitar y deshacer, porque Ujú, ¿cómo decimos cómo quita nuestros pecados? Bueno, nuestros pecados son consecuencia, ¿verdad? Y ahí veo como una relación de fuente y canal entre quitar nuestros pecados y deshacer las obras del diablo. Este, ujú,
si se deshacen las obras del diablo y se despojan los principados y las potestades y quedan descubiertos, entonces se quitan nuestros pecados. ¿Verdad? Esto es si nosotros, ¿verdad? Con nuestro libre albedrío elegimos creerle a la revelación que Cristo vino a traer, ¿no? Pero me parece muy interesante cómo las obras del diablo son deshechas y eso hace que nuestros pecados desaparezcan. Entonces vemos cómo son despojados los principados y las potestades y entonces la cruz se convierte en una victoria, en un triunfo, como bien menciona ahí en El Colosenses versículo. 2:15. Sí. Sí, sí, tal cual. Y vos sabés que a mí me trae también otra imagen, otra figura, dice, y despojando a los principados y y a las potestades, los exhibió públicamente. Es como que, es como que había algo que estaba velado, oculto, a los ojos de los observadores, y ahora se levanta el velo y se puede ver la realidad, ¿no? Se puede ver la verdad. Los desnudó, los exhibió, los mostró, los reveló como eran. Y lo interesante de esto es que no fue a través de Jesús parándose en acto acusatorio, ¿no? Ujú, No fue, digamos, es muy interesante y muy llamativo la forma en la cual Cristo hace esto. Lo hace sujetándose a recibir el tratamiento que Lucifer y los principados y las potestades de las tinieblas querían hacer con él, ujú, porque él es asesino desde el principio, él desde el principio de su rebelión quiso matar al Hijo de Dios. ujú, Y el Hijo de Dios les da esa oportunidad cuando se hizo carne. Y es allí, en esa revelación, cómo se manifiesta el odio interno y la mentira de Lucifer ante todos los ojos. Eh, muy interesante. Y noten ustedes que es allí donde está el triunfo. El triunfo es en la cruz. Triunfó sobre ellos en la cruz. ujú. No sé si querés mencionar algo más respecto de todo esto que venimos mencionando. Me viene a la mente el hecho de que Dios, fiel a su carácter, ni siquiera en toda la revelación de las escrituras, que más adelante vamos a hablar de esto, ¿verdad? Otro de los días, pero ni aún en las escrituras Dios se convierte en el acusador. Ujú, Siempre Satanás es el acusador ujú. nuestro y acusador de Dios. Y Dios simplemente lo que hace es manifestar y revelar su amor a través de las escrituras. Dios decide revelarse a través de las escrituras, a través de Cristo Dios decide revelarse y de forma natural, cuando se revela quién es Dios, queda expuesto todo aquello que no alcanza la norma de Dios. Cualquier cosa contraria o distinta a Dios queda expuesta. Es puesta automáticamente, sí. Exactamente. Y si nosotros buscamos por todas las escrituras, no vamos a encontrar un, una descripción completa o plena o clara de Satanás, sino que vemos pinceladas aquí y pinceladas por allá, un poquito aquí, un poquito allá acerca de quién es Satanás. Ujú. No se dedica ni siquiera mucho tiempo a describir la persona de Satanás, porque Dios no está buscando revelar al enemigo, sino revelarse a sí mismo y que el enemigo quede expuesto. Por eso vamos a Isaías capítulo 14 y vamos a Ezequiel 28 y vamos 28. a Apocalipsis 12, que nos habla Ujú. del dragón y vamos sumando aquí, un poquito allá y tenemos una idea, ¿verdad?, de lo que fue la rebelión en el cielo, los principios que dirigieron la rebelión de Lucifer. Pero todo esto se va dando como de forma muy sigilosa, o sea, muy sutilmente, muy poco a poco, unas pinceladas, porque no es el propósito de Dios el exponer al diablo con sus palabras, sino que más bien revelar quién es él para que Y, entonces naturalmente quede expuesto el enemigo y el mal que causa una filosofía similar o semejante a la de él. sí, exactamente. Y vos sabés que mientras mencionabas eso me estaba acordando de la vida de Jesús, ¿no? Él estuvo haciendo bienes, sanando y curando a los oprimidos, a los Ujú, enfermos. Y la reacción a todas esas obras de bien es el impulso asesino. Esa es la manifestación de eso, lo que el mundo necesitaba ver. ujú, Eh, y en ese sentido, digamos, hay un versículo que lo describe claramente. Eh, Jesús lo dijo en Juan capítulo 12, el versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a sí mismo. Fíjense cómo combina estos dos elementos y, y este triunfo que Cristo logró hace casi 2000 años atrás sobre la cruz constituyó la expulsión, así es como fue echado, así es como es echado Lucifer, ¿no es cierto? Ujú, Esto respecto a la charla que tuvimos respecto de que él fue echado del cielo, ¿no? ujú, Aquí es el echado. ¿Cómo es el echado? Cristo siendo levantado sobre la tierra y en ese acto atrayendo a todos a sí mismo, en el sacrificio de sí mismo, en permitir que la obra de Lucifer se manifieste y en esa manifestación revelar el carácter de Dios. Eh, no sé si quieres mencionar algo más, si no salto al siguiente versículo que no, tiene que ver un continuemos. poco bien, tiene que ver un poco con Lucifer, que bueno, ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? De que él es homicida desde el principio, que él es padre de mentira. Y, y acá vemos que el triunfo de Cristo en la cruz, el deshacer las obras del diablo, consistió en vivir la verdad, en la revelación de la verdad por palabra y por vida. Y triunfó revelando quién es Dios, triunfó revelando el carácter de Dios, revelando la verdad respecto de Dios. Así fue como triunfó, así fue como despojó a los principados y a los potestades, así fue como los exhibió públicamente, así Ujú, fue como los echó fuera. Eh, y esto conecta un poco con el versículo que habías mencionado antes, por medio de la muerte triunfó a quien tenía el imperio de la muerte. Y quizás volviendo a lo que hacíamos mención recién, cómo los manifestó públicamente, cómo los mostró y los desnudó públicamente, revelando al Padre, revelando a Dios. Al respecto, nosotros leemos eh, en, en Juan capítulo 8 que dice, eh, Jesús les dijo, ¿no? Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Es decir, Jesús salió del Padre y vino a este mundo. Él no vino por su propia cuenta, sino que Él fue el enviado del Padre. El Padre lo envía a Cristo. Y con esto no queremos negar el aspecto intercesor de Cristo, ¿no? De que es ujú, Cristo el que intercede por la humanidad para ser enviado a esta tierra. Pero es bajo la voluntad del Padre, es bajo el designio del Padre. Y Juan 18:17 nos dice que Pilato le preguntó, ¿no? ¿Eres tú rey? Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Es decir, Cristo es enviado del Padre. ¿Para qué? Para venir a este mundo y dar a testimonio de la verdad. Esa es la misión de Cristo. Y en ese testimonio de dar la verdad es como Él triunfa sobre la mentira, es como Él triunfa sobre la serpiente antigua. Es la revelación de la verdad siendo aceptada en las personas de los seres humanos, la revelación de la verdad de la persona de la verdad, la aceptación de la revelación de la palabra de la verdad aceptada en nuestras vidas, lo que quita el pecado de este mundo, ¿no es cierto? ujú. De nuestro corazón. Y no sé si estos versículos te generan algún comentario de lo que venimos diciendo hasta aquí. Sí, no, definitivamente no me quiero adelantar, o sea, no quiero brincar pasos, pero sí quisiera hacer mención, ¿verdad? Que es inevitable recordar esas palabras de Jesús, de que Él es la verdad, ¿no? Eh, Ujú, no solamente que Él vino a dar testimonio de la verdad, sino que Él es la verdad. ¿Y la verdad de qué? ¿O acerca de qué, verdad? Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre indicando que ese es el camino del Padre ujú, o hacia el ujú, Padre, el camino que lleva al Padre, ¿verdad? La verdad acerca del Padre o la verdad del Padre y la ujú. vida del Padre manifestada. Entonces tenemos ahí no solamente en ese versículo, ¿verdad? El indicador que Él es la verdad, sino que también nos dice que esa verdad, que es Cristo, es la verdad acerca de la vida del Padre, porque Él es la vida, la manifestación de la vida del Padre, ¿no? Ujú. Y conocemos al Padre a través de Cristo. Nadie viene al Padre, nadie llega a conocerlo, nadie se ha de presentar delante del Padre como un hijo, sino a través de mí. Exactamente,
exactamente. Y vos sabés que justo es interesante porque ese es el versículo justo el que le da la clave, ¿no es cierto? Ujú, Jesús se identifica a sí mismo como el enviado del Padre, como que Él vino para dar testimonio de la verdad, y la verdad sobre qué, como mencionaste, ¿no? La verdad acerca del Padre, el camino al Padre y el camino del Padre hacia Él y la vida del Padre manifestada aquí en esta tierra. Em, esa es la revelación. Y ahí enseguida eso lo escuchó Felipe y Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Y es como que yo me pongo en el papel de Jesús ahora, ¿no? Ahora es fácil decir eso. Le debe haber sido decepcionante a Jesús, ¿no? Después de decir, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad del Padre, lo que ustedes han visto de mí, todo lo que han visto de mí, es la vida del Padre. El Padre hubiese hecho exactamente lo mismo. Y aquí viene Felipe y le pide, mostrarnos al Padre. Y es interesante, ¿no? Que Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Fíjate la palabra conocer, ¿no? Acá ujú, eh, la importancia de la palabra conocer. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, Jesús le dice a Felipe, Felipe, me has visto a mí, has visto al Padre. Las obras, las palabras no son mías. El Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Eh, Más claro imposible. No sé si querés mencionar algo más, pero está bien nítida sí, la está explicación clarísimo. de Jesús, ¿no? Sí, no, está clarísimo. Y ese es el testimonio a la verdad que Jesús vino a este mundo a declarar. Y es por medio de ese testimonio que, recordamos, Él triunfa sobre las potestades, sobre los principados, y es por medio de ese testimonio que nos saca a nosotros de la mentira y aceptándole a Ujú, Él, nos limpia de pecado. ujú, Fíjense este versículo, ¿no? Respecto este versículo respecto de revelar al Padre, ¿no? Habíamos mencionado la palabra conocer, Juan 17:3, en la oración de Jesús al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Conocer al Padre es la vida eterna. Por eso Cristo vino, vino para que tengáis vida en en abundancia. abundancia. Entonces, para que nosotros podamos tener vida, Él vino y nos dio a conocer al Padre. Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Conocer a Dios por medio de Cristo es la vida eterna. ¿Por qué? Ujú, Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida de Dios. ujú. Y que conociendo a Cristo estamos conociendo realmente al Padre, porque Exactamente. lo que veamos de Cristo realmente es una revelación de cómo el Padre, más allá de, o sea, el único aspecto que podemos conocer del Hijo y saber que es una característica del Hijo y no del Padre, pero también del Padre, es Ujú, que es el hecho de que Cristo, al solamente revelar a su Padre, revela una humildad ujú, increíble, una humildad no conocida ¿verdad? Por la raza humana, no conocida en este mundo. Es una ujú. humildad que va más allá de De nuestra lo que uno pueda comprensión. comprender. Exactamente, es un hijo que solamente se le interesa y se ocupa de revelar a su padre y que su padre sea conocido, de que se entienda que su padre es inocente de las acusaciones que se le han dado y por lo tanto solamente se ocupa en dejar que el padre sea el que obre en su vida, que solamente él refiere las palabras de su padre, que él no mueva un dedo sin que su padre Ujú. se lo indique, que él no dé un paso que no haya sido instruido, ¿verdad? Por las palabras que salen de su padre. Entonces, conocemos que, ¿verdad? Porque Jesús dijo que nadie conoce al Padre Sino el Hijo. sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo dé a conocer. Y es interesante que en esta declaración Jesús primero dijo, nadie conoce al Hijo, sino el Ujú, Padre. Pero él nunca ujú, dice que alguien da a conocer al Hijo, sino ujú. que él dice, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le dé a conocer, ¿no? Entonces, el propósito de la vida de Cristo no es revelarse a sí mismo,
El Ujú, propósito de la vida de Cristo es revelar a su Padre, pero al revelar a su Padre me parece que está revelándose a sí mismo y está revelando su humildad y está revelando su sujeción a su Padre, está revelando el amor que él tiene para con su Padre, ujú, que es una reacción al amor que su Padre ha tenido para con él, ¿no? Y me ujú, parece interesante cómo en todo este proceso de Jesús revelar al Padre, indirectamente se está revelando como lo que es un hijo obediente, un hijo amado. un hijo amado y un hijo que también ama. Ujú, ujú, exactamente. Y es ahí, digamos, es ahí en donde conociéndolo a él así, lo conocemos al Padre, ¿no? Uh Y -huh, lo conocemos a él, conociéndole a él así. Eh, no deja de ser muy llamativo y es como que volvemos al espíritu, ¿no? De lo que estamos haciendo juntos y del nombre del canal, que te conozcan, ¿no? uh -huh, El propósito de Cristo fue de que conozcan a Dios. La declaración de cómo es Dios, pero vivida, no solo en palabras, sino vivida también. Y vivida ante toda circunstancia, inclusive ante la peor circunstancia que al hombre se le pueda uh -huh. imaginar. Y esa es la vida eterna, ese es el deshacer las mentiras de Lucifer y empezar a conocer a nuestro Padre Celestial. En ese sentido, Jesús dice, yo te he glorificado. Es interesante porque otra traducción para esa palabra glorificado es yo te he magnificado. Yo he puesto una lupa sobre tu Uh -huh. carácter y la he expuesto, Sí. te he mostrado. Las Sagradas Escrituras de 1569, una que yo La uso del oso. mucho, que es de, sí, es que Ah, se le llama la Biblia del Oso, exacto, que es la de Casiodoro de Reina, antes de que Cipriano de Valera le hiciera la revisión, eh, dice clarificado. Clarificado. yo he Yo clarificado. te he clarificado. Entonces implica, como tú dices, el mismo concepto de magnificar o hacer más claro o hacer más evidente. Yo he Ujú, logrado que tu carácter sea evidente, que tu nombre sea conocido. ujú. Así que también va por esa misma línea, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y es interesante porque dice, yo te he glorificado. Y después Jesús en otro lugar dijo, en esto mi Padre es glorificado, en que llevéis mucho fruto. Es decir, Cristo llevaba mucho fruto de que paz, amor, gozo, bondad, Uh -huh, benignidad, mansedumbre, templanza, todas esas cosas sobre las cuales no hay ley en contra, ¿no? Y Jesús le sigue diciendo, yo he manifestado tu nombre. Nosotros sabemos, lo hemos visto antes, que el nombre es la declaración del carácter uh -huh. de una persona y de Dios en particular. Cuando, cuando Jesús les dice, yo les he manifestado tu nombre a los hombres, está diciendo, yo les he mostrado quién eres, yo les he declarado, les he, les he mostrado en mi vida quién eres, Sí. cómo es tu carácter. El nombre de Dios es yo soy el que soy, o yo soy como soy, o yo soy lo que soy. Ujú, Así soy yo. Es lo que está diciendo, es lo que está diciendo. El nombre de Dios dice, así soy yo. Y entonces, me parece que yo le he declarado o manifestado tu nombre. Yo le he declarado lo que tú eres, cómo tú así eres. es. Yo soy el que soy. ¿Y qué es? Dios es amor, ¿no es cierto? Ajá. Eh, y Cristo les manifestó su nombre, les manifestó las palabras, les dio todo, ¿no? Y, y nosotros nos podríamos preguntar, ¿qué fue lo que Cristo estuvo haciendo en la tierra? Y me gustaría leer dos versículos. Uno lo mencionamos recién, Juan 10:38, que dice, como este, hablando de Cristo, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Es decir, Cristo vino a esta tierra y lo que estuvo haciendo exclusivamente fue haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Es decir, eso es lo que el Padre quiere. Así es el Padre, así es Dios, Ujú. porque esa es la verdad que se nos vino a revelar. En Isaías 42:1 dice, He aquí mi siervo, hablando de Jesús, yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeade. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Hay un montón para decir de este Sí, versículo, ¿no es cierto? demasiado, demasiado. Pero hay muchísimo, pero vamos a tratar de resumirlo. La justicia es la misericordia de Dios y Él vino a traer
la misericordia de Dios a las naciones. Ujú. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En la promesa de la simiente, Cristo es la simiente. ¿Y cómo iba a hacer esto? ¿Lo iba a hacer gritando? No lo iba a hacer gritando. ¿Lo Ujú. iba a hacer acusando? No lo iba a hacer acusando. No iba a alzar su voz, no iba a hacer oír la voz en las calles. Dice, no quebrará la caña cascada. La caña que ya está partida no la va a terminar de quebrar. La que está doblada, la vida que está quebrada por las circunstancias del pecado, por los engaños de Satanás, Cristo la iba a reparar, la iba a cuidar. A la Eh, ovejita perniquebrada la iba a tomar y la iba a traer de vuelta a redil. Él es el restaurador. Él es el restaurador, así es, exactamente. No Todo, no, no el finisher, no el verdugo o el ejecutador. En este aspecto, ¿no? ¿Verdad? Que a veces podemos nosotros, los seres humanos, vemos que algo no sirve o que en la condición que se encuentra decimos, pues ya eso hay que botarlo, eso no sirve. Pues ujú. él no se desharía de nada. Empecemos de vuelta. Sí, él no se desharía de nada. Él ve algo pereciendo que aparentemente lo que necesita es un zafacón y ya, o un Sí. fuego que lo prenda. No, el caso de Cristo, su misericordia, su amor, su justicia se manifestaría, como bien mencionaste, Ujú, aquellos que están quebrantados, aquellos que estaban a ley de perecer, rescatarlos, ¿no? ujú. Exactamente. Y dice, por medio de la verdad traerá justicia. Así que ahí volvemos al principio, ¿no es cierto? Ajá. La obra de Cristo en la tierra, enviado por el Padre, es para dar testimonio de la verdad, para declarar la verdad, para vivir la verdad. ¿La verdad de qué? De que Dios es amor, de Ujú. que Dios nos ama como a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, lo dio a su Hijo. Y Cristo vino a revelar eso. Él Ujú. vivió eso por Sí. nosotros. A la luz de lo que es la justicia por la fe, ¿no? Podríamos ver que es la revelación de Dios que genera fe en nuestro corazón, lo que hace que podamos obtener su justicia. Es la revelación de la verdad de Dios, lo que hace que queramos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios y sus palabras son justicia, ¿no? Ujú, Cada una de sus palabras. Y conecto con lo que comenzamos, ¿verdad? Por medio de la mentira, que es opuesto a la verdad, viene el pecado, ujú. ¿verdad? Por medio Mentiroso de la verdad. y por medio de la verdad viene la justicia, que es opuesto al pecado, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Exactamente. Entonces vemos a justicia opuesto al pecado y verdad opuesto con mentira, ¿no? Y ahí, Ujú, ¿verdad? Conecta todo lo que veníamos hablando al principio. El problema que surgió por medio de la enemistad, ¿verdad? Se solucionaría por medio de la revelación de la verdad de que Dios es amor. ujú. Exactamente. Y vos sabés que justo lo apliqué a un plano un poco más personal, pero digamos, cuando uno se encuentra con algo que uno entiende que no se ajusta con la verdad, digamos, no es la denuncia, no es la acusación, sino que es la presentación de la verdad lo que trae justicia, como dice el versículo. Sí. Para que haya justicia, para que haya misericordia, tiene que haber presentación de la verdad. Eh, muy, muy interesante. Sí, ¿verdad? Que a veces somos prestos o rápidos, ¿verdad? Para Para pasar señal, juicio. para pasar juicio. Sin embargo, eso no ha de traer justicia. La Ujú, justicia solamente viene por la declaración de la verdad, no por la acusación del error, como podríamos ujú, también verlo, ¿no? ujú, ujú. Exactamente. Y vos sabés que dentro de esto, digamos, este quizás es el punto principal que me gustaría quedarme esta noche, que es el tema de que Dios envió a su Hijo para para revelarnos cómo es Él, la verdad respecto de Él. Y todo aspecto que veamos de la vida de Cristo es una revelación de la vida de Dios. Y me gustaría compartir tres citas que me parece que apuntan a ese lado, que son muy interesantes, son muy ilustrativas, que nos van a ayudar quizás a afirmar lo que venimos diciendo. La primera se encuentra en Signs of the Times del 11 de abril de 1885 y dice así, dice, Dios es amor. Esta fue la gran verdad que Cristo vino a revelar al mundo. Satanás había desfigurado tanto el carácter de Dios ante el mundo que el hombre permanecía alejado de Dios. Pero Cristo vino para desplegar ante el mundo los atributos del Padre, para representar la imagen expresa de su persona. Y como el Padre me mandó, así hago. Este mandamiento recibí de mi Padre.
el objetivo de la misión de Cristo al mundo fue de revelar al Padre. ¿Y qué es lo que me llama la atención? No es que el Padre estaba lejos del hombre, no, el hombre se había alejado de Dios. ¿Por Ujú. qué? Porque el hombre había sido engañado por las mentiras de la serpiente y el hombre contemplaba a Dios de una manera tan equivocada que estaba lejos. Se enemistó. Así como Adán y Eva, exactamente, así como Adán y Eva se alejaron. Y Cristo vino para reparar esa brecha, para acercar al hombre a Dios, para mostrar los atributos del Padre. Y ese fue el objetivo de Cristo, ¿no? Enseñarnos, mostrarnos, revelarnos al Padre. No, perdón, no sé si querés mencionar algo más respecto de esta cita. No, no, podemos ir a la próxima. Vamos a la siguiente. La siguiente también se encuentra en la misma revista Science of the Times del 24 de febrero de 1909. Dice así: el amor y el honor y la perfección revelada en el Evangelio es la revelación al hombre del carácter de Dios. La justicia y la bienaventuranza y la benevolencia que fueron vistos en el carácter de Cristo han de ser repetidos en las vidas de aquellos que aceptan los privilegios del Evangelio. Por medio del estudio de su palabra, hemos de verle como Él es, y encantados con la vista de su perfección divina, hemos de crecer a la misma imagen. Necesitamos entender que el Evangelio revela completamente la gloria del Señor. Es el espejo que revela el carácter de Dios al alma convertida. La semejanza de Dios es revelada en el perfecto carácter de su Hijo para que entendamos lo que significa ser hechos a la semejanza de la imagen de Dios y lo que podremos llegar a ser hechos si miramos constantemente y permitimos ser cambiados de gloria en gloria. Qué lindo está esa cita. Está Muy, hermosa, ¿no? sí, muy linda, muy linda. Decime qué es lo que te llama la Pues atención o qué es lo mira, que te gusta de esta. o sea, me gustó completa, me llamó mucho la atención el hecho de que primero se declare a mitad de cita, ¿verdad? Dijiste que, ¿verdad? Y se dijo que el Evangelio revela por completo la gloria del Señor. O sea, la revelación de Cristo acerca de su Padre fue plena. ¿Quieres decir que no hay ni un aspecto del carácter de Dios que no haya sido revelado en la persona de Jesús, concordando con lo que nos dice Juan 1:18, ¿verdad? Que dice que a Dios nadie le vio jamás. El Ujú, unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo ha declarado. Nadie puede ver nada acerca de Dios que no se haya manifestado o haya sido declarado en la persona de Cristo, porque no existe nada que no haya sido revelado o declarado. ujú, Todo acerca de Dios fue declarado en la persona de su Hijo. Y lo otro que me llama mucho la atención es cómo se habla acerca de que el carácter de Dios que Cristo manifestó también se puede manifestar en cada uno de nosotros. ujú, ujú, Y aquí es donde luchamos mucho, ¿verdad? Y, y decimos, wow, que mucho me falta cuando vemos la gloria del Señor, la manifestación de la gloria de Dios por medio de Jesucristo, y vemos un carácter tan precioso y nos miramos a nosotros mismos. Es un espejo, como bien menciona la cita, sí, funciona como sí, un sí, espejo y sí, sí. nos sentimos como que Que falta no, bastante, sí, falta mucho. no llegamos. No eh, llegamos. a mí me falta mucho tiempo y a esta tierra le falta poco. O sea, Sí, es como muchas veces yo necesito mucho tiempo y la tierra tiene poco. sí, sí, Pero, sí. pero por otro lado está la declaración esperanzadora de que el hombre puede ser transformado de gloria en gloria a Ujú, semejanza de de Dios Cristo. y de Cristo. Ujú, Podemos ser hijos que revelen la gloria de su Padre de la misma forma en que Cristo lo es. ujú. Y de hecho, vos sabés que Pablo dice en Romanos capítulo 8 que nosotros fuimos predestinados para ser hechos a semejanza o a la imagen de A su la Hijo, imagen ¿no de es su cierto? Hijo. Sí. Esa es la promesa. Y lo que él dijo, ¿acaso no vino a existir? ¿Acaso no existió? Por supuesto que existió. Así también su palabra en la Biblia, ¿no es cierto? Y esa promesa de que podemos ser hechos a la imagen del Hijo, a la imagen de su Hijo, es una palabra tan real como la que dijo sea la luz. Eh, eso es lo hermoso de su palabra, ¿no? Y a mí Ujú. digamos, me llamaron la atención también los dos aspectos que mencionas, que el, el espectro completo del carácter de Dios fue manifestado, eh, fue completamente manifestado. No hay aspecto del carácter de Dios que haya quedado oculto eh, a nuestros ojos. La totalidad del carácter de Dios fue manifestado en la vida de Jesús.
Y leamos la otra cita. eh, hay dos más. La siguiente es cortita, se encuentra en Signs of the Times del 15 de abril de 1897. Viene a decir un poco lo que mencionamos recién. Dice: en Cristo, Dios observó el reflejo de su propia imagen. Dios fue manifestado en la carne porque la totalidad de su carácter está identificado en el carácter de Cristo. Que Dios fuera así manifestado en la carne fue una maravilla para las huestes celestiales, la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Tremendo, ¿no? Cuando el Padre vio a Cristo, se vio a sí mismo. Todo lo que Cristo hizo en esta tierra es lo que el Padre hace, lo que el Padre haría. ¿Por qué? Porque Cristo dice: así como el Padre hace, así también yo hago. Ujú. Eh, y de vuelta a lo que veníamos diciendo, ¿no? La totalidad de su carácter fue revelado en el carácter de Cristo en esta tierra. Y esto tiene implicancias muy grandes. No sé si querés mencionar algo más respecto de esta cita, si no pasamos a la siguiente. No podemos pasar a la próxima. Pasamos a la siguiente, se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 255, dice: Dios exige que sus hijos sean perfectos. Su ley es una copia de su propio carácter y es la norma de todo carácter. Esta norma infinita es presentada a todos a fin de que no haya equivocación respecto a la clase de personas con las cuales Dios ha de formar su reino. La vida de Cristo sobre la tierra fue una perfecta expresión de la ley de Dios, y cuando los que pretenden ser hijos de Dios llegan a ser semejantes a Cristo en carácter, serán obedientes a los mandamientos de Dios. Entonces el Señor puede con confianza contarlos entre el número que compondrá la familia del cielo. Vestidos con el glorioso manto de la justicia de Cristo, poseen un lugar en el banquete del Rey. Tienen derecho a unirse a la multitud que ha sido lavada con sangre. ¿Qué es lo que te llama la atención de esta cita? Eh, pues es una confirmación de lo que de citas anteriores en cuanto a la esperanza, ¿verdad? De que el Señor que comenzó la obra en nosotros la ha de completar y la puede completar, si se lo permitimos, ¿no? Dice que aquellos que pretenden ser hijos de Dios llegan a ser semejantes a Cristo en carácter, serán obedientes a los mandamientos de Dios. Esto puede ser una realidad, esto puede ser una realidad en nuestra vida, este, pero, pero tenemos que permitirle a Cristo eh, Que obra en hacer, nosotros el querer como el como el hacer por hacer. su Sí, buena voluntad. tenemos que permitirle morar en nosotros como Él desea, ¿no? Ujú, Así como el Padre en Él desea ser Él en nosotros, ¿no? ujú. Y me viene a la mente, no quiero pasar por alto la fecha que estamos conmemorando y celebrando, ¿no? La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Eh, Luego de que se sacrificaba el cordero había que comerlo, ¿no? Eh, el cordero tenía que estar adentro. Eh, Ujú. entonces, no era solamente la sangre de forma externa. Una vez Cristo muere en la cruz, eso es para que le queramos dar entrada, ¿no? Eso es para Ujú. que ahora nosotros nos demos cuenta que estuvo dispuesto Dios de entregar a su Hijo y Cristo estuvo dispuesto de entregar su vida, arriesgar su propia existencia eterna, como también dice en otra cita el Ujú. Espíritu de Profecía. Y todo para que nosotros le demos entrada, ¿no? Para que nosotros le permitamos a Él entrar, porque esta realidad de poder vivir la justicia de Dios, de poder guardar sus mandamientos, de ser tan hijos de Dios como Cristo es hijo de Dios, únicamente puede ser posible si dejamos a Cristo que viva su vida en cada uno de nosotros. Y aquí está, ¿verdad? Está prefigurado por el cordero que no solamente era inmolado, sino que luego de ser inmolado tenía que ser ingerido. Ujú. Eh, entonces Tenía vemos que venir a ser parte misma del ser, digamos. tenía que llegar a ser parte misma del ser y esto era algo que era voluntario, o sea, cada cual tenía que comer. Tenía que decidir darle entrada a ese cordero a su cuerpo. Y hoy en día Ujú. nosotros tenemos la cena del Señor y tenemos Ujú. dos emblemas que representan precisamente a Cristo, su cuerpo, su sangre, sus palabras también. Ujú. Y entonces, ¿qué nosotros pensamos cuando lo estamos comiendo? ¿No? Esos panes sin levadura, cuando lo estamos comiendo. Pensamos Ujú. que estamos dándole entrada a Cristo para que entonces Él viva su vida en nosotros y eso sea una realidad de que realmente lleguemos a ser semejantes a Cristo de tal forma que la ley de Dios sea manifestada perfectamente en nuestras vidas. Ujú.
Me parece que es inevitable eh, ver a Cristo a la puerta llamando, ¿no? Y Exactamente, ahí en la Odisea. pidiendo que le dejemos entrar porque Él quiere que su Ujú, pueblo llegue a ser o llegue a cumplir con el propósito que Dios siempre ha tenido, ujú, este, de que seamos tan hijos suyos como Cristo, como mencionamos ahorita, ¿no? Que ese es su propósito, ha sido la predestinación que Dios nos ha dado para que seamos hechos a imagen de su Hijo. ujú. Y Cristo está ahí a la puerta llamando. Exactamente. Y vos sabés que, no, me acordaba del versículo, ¿no? Que, de cómo Dios nos dice, ¿no? Abre tu boca y la llenaré. Ujú, Él nos quiere alimentar, nos quiere dar el pan de vida, ¿no? ujú, Nos quiere dar el cordero inmolado, nos quiere dar el Espíritu de Cristo que clama Abba Padre en nuestros corazones. Y, y dentro de ese cómo que mencionábamos recién, habíamos leído el versículo que decía, si yo fuera levantado, atraeré a todos a mí mismo, ¿no? Y en la cita, en dos citas antes habíamos leído que si nosotros observamos constantemente y nos dejamos, seremos transformados de gloria en gloria. Es contemplando la gloria de Cristo, que es la gloria del Padre, es contemplando a Cristo, vemos al Padre, eh, y aunque algunas veces, quizás muchas veces, eso refleje nuestras incapacidades, nuestros errores, no nos tenemos que asustar por eso, ¿no? Sino aferrarnos más a Cristo y tener nuestros ojos puestos en Cristo para que Él pueda obrar ese querer como hacer, ¿no es cierto? Para que Él pueda obrar esa transformación en nuestros ujú. corazones. Sí, en un plano personal te cuento esto y yo creo que puede ser tu misma experiencia y tal vez la de muchos. En la medida que sentimos que más vamos conociendo a Dios, eh, nos sentimos que menos nos parecemos a Él. Y Ujú. entonces decimos, pero no se supone que Uy, ¿cuánto conocer, falta? sí, no se supone que yo conocerlo más, yo sea más santificado, no se supone que yo me parezca más a Él. Y es que en la medida que se revela su carácter a nuestras vidas, eh, Se no nos es, revela nuestra necesidad. sí, se nos revela nuestra necesidad, pero el Señor nos dice, bástate mi gracia. Él tiene su sobreabundante gracia, donde abunda el pecado, allí Ujú, sobreabunda la gracia y la gracia, aquello que Dios nos da para vencer, ¿no? ujú. Aquello que Dios nos da para que no nos sintamos aplastados con la desesperación de ser unos pecadores, sino Ujú. de saber que todos los dones del cielo están disponibles a nuestro favor para que tengamos la victoria. Y la victoria es nuestra por la fe, ¿no? Ujú. La victoria es nuestra por la fe y no debemos mirarnos a nosotros mismos, no debemos vivir por la vista, ¿no? Mirándonos a nosotros mismos decimos, no hay manera que yo vaya a hacer lo que Dios quiere que yo sea, que yo vaya a representarlo o a revelarlo en este mundo, así como Cristo lo hizo. Sin Ujú. embargo, cuando lo miramos a Él, vemos que para Él no hay nada imposible y que lo que Él ha dicho o ha declarado que ha de hacer, Él lo hará en Ahora, nuestra vida, ¿no? ujú. El que comenzó en vosotros la buena obra la completará, la terminará. Así mismo. Y ahí me acordaba de cómo Cristo triunfó, ¿no? Ujú. Triunfó sobre los principados, sobre las potestades en la cruz. En la cruz. Y dice, si alguno toma su cruz, el que quiera, ¿no? Sí, venir Tome en su pos de mí. cruz, así es, venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, ¿no? Eh, y vos sabés que, quizás volviendo al tema de la revelación de Dios, te hago una pregunta, ¿no? Creo que la respuesta es obvia, pero es algo que me preguntaba esta tarde. Cristo fue atropellado por una turba, rodeado de soldados, lo iban a llevar y no se resistió, ¿no? Eso, así es como el Padre haría, ¿no es cierto? Y cuando Pedro le cortó la oreja a un siervo, lo sanó. Eso es lo que el Padre haría, ¿no es cierto? Ujú. Y cuando lo acusaron y lo bofetearon y le pusieron el manto y se burlaron y lo escupieron y lo coronaron con espinas, eso es lo que así el Padre haría, ¿no es cierto? Ujú. Y Así cuando que, tuvo que llevar la cruz de nuestros pecados, eso es lo que el Padre haría, ¿no es cierto? Eso es lo que el Padre hace. ujú, Eh, precisamente eso. mm, me,
me llega fuerte a mí Ujú. poder entender y ver eso, ¿no? De que así, digamos, lo que Cristo hizo y así como Cristo se comportó, así es como el Padre hace y- y se revela, ¿no? Lo que yo voy a hacer del Padre, eso hago yo juntamente con Él. Ujú, Así que no, definitivamente tu reflexión también ha sido mía y me toca también de cerca. Eh, Uno lo ve y dice, no hay otra conclusión a la que se pueda llegar, dado que Cristo es la perfecta revelación del carácter de Dios y lo fue en toda circunstancia. ujú, Pero eso incluye el proceso de su pasión, de la cruz, todo eso. De hecho, él triunfó sobre la cruz, significa que la mayor revelación del carácter de Dios ocurre en la cruz. ujú, Ocurre en la cruz. Y él, en ese proceso de esos últimos eh, 2 días o día y medio o el tiempo o menos de un día, desde la noche anterior, desde que Cristo fue entregado en manos de los pecadores, hasta que finalmente Cristo entrega su último aliento, diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi encomiendo mi espíritu. espíritu. En todo eso él estaba revelando a su Padre, cómo intercedió: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Él está pidiendo algo conforme a la voluntad de su Padre, porque Ujú, él lo que hace es la voluntad de su Padre y revelar a su Padre. Su Padre ujú, quiere que él interceda y eso es lo que él hace, interceder. eh, En todo momento él está revelando al Padre y durante todo como ese queriendo tiempo, perdonar, ¿no? sí, como queriendo perdonar. A pesar de lo que están Sí, haciendo. no queriendo tomar en cuenta los pecados ni lo que están haciendo con su propio hijo, lo quiere tomar en cuenta. Ujú, Y es muy emotivo. Y tomemos en consideración que precisamente ese proceso desde que Cristo es entregado hasta que finalmente muere, Cristo vivió al pie de la letra o al pie de cada una de sus palabras del Sermón del Monte y de amar a los enemigos y no ujú, resistir a los que nos hacen mal y pacificador. orar por los que, ¿verdad? Los que buscan nuestro mal, los que nos Ujú, hacen daño. Este, Puso la otra mejilla literalmente. Eh, ujú, sus enseñanzas, aquello que vivió enseñando, predicando y practicando con la gente en su diario vivir, fue como que vivido la, bajo las circunstancias más extremas. exacto, y bajo las circunstancias más extremas hizo que brillara o resplandeciera más, fue una explosión del Ujú, carácter de Dios. Es que es increíble. Nos cuesta nos cuesta verlo, pensar, sí. nos cuesta pensar que Dios es tal como Cristo lo reveló. Ujú, ujú. Pero así es, ¿no? Así es, Toda la inspiración y la revelación de Jesucristo nos declara esto y no podemos declarar nada contrario a esto. así es. Y eso Cristo hizo, eso el Padre hizo para que nosotros pudiéramos conocerle y elegirle. Ujú. Así que ese Renunciar a las es, mentiras. así es, renunciar a las mentiras Sí, propias. sí. Eh, y- Y sí, ese es mi anhelo, ¿viste? Ujú, Ese es el anhelo de renunciar a las ideas propias y a las mentiras propias y a aceptar la vida de Jesús revelando al Padre, ¿no? En mi vida. ujú. Sí, ese es el objetivo, ¿no? Para eso fue que fue revelado, Ujú. para que también lo anhelemos, para que nuestra esperanza este, sea. Se ilumine. Sí, sí, y sea Cristo en nosotros la esperanza de gloria. O sea, que queramos dejar a Cristo entrar para que entonces Cristo haga esto mismo en nosotros y ponga en Ujú, nosotros ese deseo, ese anhelo de que también otros conozcan a Dios, porque nos sorprende y nos maravilla que Dios sea como es. ujú. Exactamente, exactamente. Eh, Bueno, ¿querés que cerremos con una oración? ¿Querés? sí, sí, sí. No Mm, queremos alargarnos demasiado, pero, sí, pero de este tema sabemos que hay mucha hay tela para mucho. cortar, sí. Pero ha estado lindo. Vamos a dejarlo aquí por hoy, ¿verdad? Bueno, bueno. ¿Querés cerrar con una oración? Está bien, oramos. Nuestro Padre y Dios de amor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y, y ver mayores revelaciones de tu amor. Y aunque hemos estado resumiendo algunos puntos importantes, Señor, eh,
y hay muchos otros que nos quedarían para más adelante. Nos regocijamos en que tú hayas tenido a bien tocar nuestros corazones con la revelación de tu amor en Cristo Jesús, mirando su vida, su muerte, mirando cada una de sus acciones y de sus palabras, te vemos a ti. Y esa es una revelación y un argumento irrefutable que declara que tú eres amor y que en ti no hay tiniebla en lo absoluto. Padre, pedimos que tú continúes dirigiéndonos en esta semana y que también muchos otros se puedan beneficiar de esta charla y estos estudios, estas conversaciones que estamos teniendo. Gracias porque nos escuchas y gracias porque tienes a bien el estar con nosotros. Continúa con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias por la paciencia y buenas noches. Buenas noches a todos. Chao. Un abrazo, chao.